aquí la sala de redacción del Diario Occidente con mucha más información. Recuerden que Amaneciendo es una nueva manera de encender las mañanas. Alexandra Delgado, muchísimas gracias y la esperamos nuevamente el día de mañana. Nosotros en Amaneciendo avanzamos con más información y como todos los lunes tenemos nuestra sección de economía y de empresas. Para ello nos acompaña el doctor Germán Stangel. Bienvenido nuevamente a Amaneciendo. Muy buenos días, Luz Ángel, ¿cómo están? Hoy un tema muy interesante, Pablo. Burbujas económicas. Sí, señor. Pues resulta que durante las diferentes emisiones de Amaneciendo, doctor Stangel, hemos escuchado sobre esos términos que a nosotros nos resultan tan extraños, los que sabemos poco de economía. ¿Qué son las burbujas económicas? Bueno, para entender el tema de burbujas económicas tenemos que entender primero el desarrollo y el crecimiento de la economía. La economía tiene básicamente dos grandes fuerzas, la oferta y la demanda. Sí. Y tiene varios mercados. Entonces, cuando esa oferta y esa demanda no crecen de una manera armónica, se desestabilizan esos mercados y cuando alguno de esos mercados crece de una manera muy abrupta, muy grande, eso es lo que técnicamente se conoce como burbuja económica. Bueno, entonces, ¿cómo ha sido el crecimiento económico de Colombia en los últimos años? De hecho, ese es el que puede estar generando ahora las burbujas económicas que estamos viendo. El crecimiento económico de Colombia en los últimos 10 años ha sido excelente, ha sido muy bueno. De hecho, ya hemos hablado de que Colombia es el destino de inversión de moda a nivel latinoamericano. Sí. Tuvimos una leve caída hacia la época de la crisis financiera originada en Estados Unidos, pero contamos con un desempeño económico supremamente positivo, muy bueno y sobre todo que se proyecta también sostenible y positivo a largo plazo. Doctor Stangel, sigamos aprendiendo un poco más de economía y de sus términos, porque cuando hablamos de la inflación de una nos asustamos, decimos esto tiene que ver con algo de la platica que nos sacan, la platica que invertimos. ¿De qué se trata la inflación y qué le pasa a la inflación cuando crece la economía? Correcto, perfecto. Cuando crece la economía, aumenta entonces el empleo y hay mayor generación de dinero y mayor generación de capacidad de compra de las empresas. Tú ganas más, como tú ganas más, gastas más. Entonces hay mayor demanda y esa mayor demanda hace entonces que los precios aumenten, que los precios se eleven. Y la subida de esos precios es lo que se conoce como inflación. El problema es que, por el otro lado, cuando esos precios aumentan, también entonces van a aumentar todos los insumos, todas las materias primas, y comienza entonces a generar en la economía el efecto inverso de que la economía comienza entonces a caerse y a entrar en crisis. A entrar en crisis. Entendemos entonces, a mayor inflación podemos hablar. A mayor crecimiento económico, mayor demanda, y porque hay más demanda, hay más inflación. Bueno, y ahí es cuando interviene entonces el Banco de la República, así que hablemos de la principal función, de la más importante que tiene la Junta del Banco de la República. Eso fue lo que pasó hace un par de semanas, cuando el Banco de la República decidió aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia. Básicamente con ese propósito. El objetivo del Banco de la República es concretamente mantener la inflación a un nivel de crecimiento adecuado al nivel de desarrollo de la economía, para lograr que todo ese aparato económico crezca y se mueva de una manera armónica y sostenible. Definamos entonces qué es la tasa de interés de referencia o de intervención. Básicamente es lo que se conoce técnicamente como la tasa de las operaciones de mercado abierto. En palabras sencillísimas, es la tasa de interés que el Banco de la República le cobra por los créditos que él desembolsa a las otras entidades financieras. Muy bien. Y entonces, ¿cómo se define el término recalentamiento económico? Perfecto. Recalentamiento económico es entonces lo siguiente. Hablamos hace un par de minutos de que la demanda comenzaba a crecer y que la economía comienza a crecer. Pero cuando esa demanda y esa economía comienza a crecer, se necesita entonces que el aparato productivo crezca también para satisfacer esa demanda. Se recalienta la economía cuando ese aparato productivo no crece lo suficiente
para satisfacer esa demanda. ¿Se queda corto? Se queda corto, perfecto, lo dijiste perfecto. Entonces ese engranaje que tiene que ser perfectamente armónico se traba en una de sus partes y genera entonces ese recalentamiento que estamos viendo. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos puede hacer? Bueno, usted nos ha dicho, estamos en una temporada próspera, si se quiere, de reactivación económica. ¿Qué recomendaciones? Correcto. Antes de comentar lo de las recomendaciones, quiero explicar cuál es la gravedad de ese recalentamiento. El aparato económico crece lentamente, ¿correcto? Pero la demanda crece mucho y no solamente crece por factores del poder adquisitivo que tú tengas en el bolsillo, sino que también mejoran las expectativas, crece la confianza y se dispara el crédito. Los préstamos. Esa es la sencilla razón por la cual siempre el Banco de la República tiene que salir a intervenir. Se blinda de alguna manera. Correcto. Entonces allí arranca la primera recomendación. Muy bien. Tener conciencia de que realmente esas medidas impopulares, si las analizamos en el corto plazo, van a tener unos efectos muy positivos en el largo plazo porque va a hacer que la economía crezca de una manera armónica. Ya concretamente, las recomendaciones para la parte de las empresas es que aprovechemos este cuarto de hora, que pensemos en llevar a cabo alianzas, fusiones, adquisiciones, que seamos de mente abierta para los negocios. Creativos, de espíritu empresarial. Correcto. Y que aprovechemos, vuelvo y lo repito, este cuarto de hora para fortalecer financiera y productivamente nuestras organizaciones. Pues, doctor Germán, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo esperamos el próximo lunes con más temas de interés. Con mucho gusto. Aquí lo esperamos, que un adelantico nos tiene ya un tema preparado, todavía es sorpresa. ¿Una sorpresa? Estamos en ese proceso, va a girar alrededor de los tratados de libre comercio que sigue Colombia suscribiendo con otros países. Muy pertinente, pues, por esta época. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Y nosotros entonces continuamos hablándoles de nuestras estrategias informativas, porque ahora estaremos también enlazados con Web Noticias.